vamos a hacer un resumen del paciente que tiene estenosis de la válvula aórtica. Esto lo vimos de manera extensa en el video anterior. Ahorita está más organizado y aquí vamos a poner el esquema, aquí vamos a poner la etiología, las complicaciones, cómo se presenta el soplo cardíaco y todo eso. Entonces vamos a poner, empezamos con el esquema. Aquí tenemos el corazón, aquí están las válvulas auriculoventriculares. Esta es la aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Y aquí está la aorta. Entonces, esta va a ser la válvula aórtica. Y vamos a tener estenosis de la válvula aórtica. Estenosis quiere decir que el orificio que se genera cuando se abre la válvula aórtica va a estar disminuido. Entonces, el orificio va a estar estenótico, va a estar disminuido. Entonces vamos a tener muy poquito espacio por donde puede pasar la sangre. ¿Cómo va a estar la presión en el ventrículo izquierdo cuando tenemos estenosis de la válvula aórtica? Al ventrículo izquierdo le cuesta trabajo pasar la sangre de aquí a la aorta, porque el flujo, la sangre, tiene que pasar por este orificio que está estenosado. Entonces, ¿cómo va a estar la presión? Aumentada, porque le va a costar trabajo. ¿Cómo va a estar la presión de la aorta? Si estamos pasando sangre del ventrículo izquierdo a la aorta, pero cuesta trabajo pasar la sangre, pues vamos a tener menos sangre aquí en la aorta. Y si tenemos menos sangre, lo voy a poner aquí porque no sé si se alcanza a ver. Si tenemos menos sangre, vamos a tener menos presión. Y aquí dijimos que la presión iba a estar aumentada. Entonces la presión en el ventrículo izquierdo está aumentada, la presión en la aorta está disminuida. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Si tenemos menos sangre que está en la aorta, pues va a ser menos sangre que va a llegar a los órganos periféricos. Y por ejemplo, cuando el paciente está en ejercicio, vamos a tener más demanda de oxígeno molecular por medio del corazón, por ejemplo. Entonces el paciente va a venir con angina, que es dolor precordial en ejercicio. Vamos a tener síncope, porque también el sistema nervioso central en ejercicio va a necesitar más sangre. Pero si está estenosada la válvula, pues no es tan fácil aumentar la demanda de sangre, aumentar el suplemento de sangre, si está estenosada la válvula. Y el otro va a ser, obviamente, el paciente va a venir con disnea. Entonces, disnea, síncope y angina en ejercicio. ¿Cómo va a ser la característica del soplo? Entonces, cuando la sangre está pasando por este orificio estenótico, que es la válvula aórtica, pues eso va a generar un soplo. ¿Cómo va a ser ese soplo? Entonces, el soplo va a ser, la intensidad va a ir aumentando. Entonces, esto se llama crescendo, y luego va a ir disminuyendo, o sea, crescendo, decreciendo. Entonces, cuando la sangre está pasando por aquí, por la válvula aórtica estenosada, cada vez se va a ir escuchando más fuerte el soplo, y luego cada vez se va a ir escuchando menos fuerte el soplo. Entonces, es característico del paciente con estenosis de la válvula aórtica. Ahora, si la sangre le está tomando le cuesta más trabajo al ventrículo izquierdo pasar la sangre del ventrículo izquierdo a la aorta, si le cuesta más trabajo, pues va a ser menos sangre que va a pasar a la aorta. ¿Y cómo se va a sentir el pulso? Si tenemos menos sangre que está pasando por la aorta, es menos sangre que va a llegar a las arterias. Y lo que nos da pues el pulso es la distensión que se da cada vez que tenemos un latido, cada vez que pasa la sangre por la arteria. Si tenemos menos sangre, menos se va a distender la arteria. Entonces, ¿cómo va a ser el pulso? Pues va a estar débil. Y aparte, como cuesta trabajo pasar la sangre del ventrículo izquierdo a la aorta, pues es como un retraso en pasar la sangre. Retraso en pasar la sangre es retraso en que llegue la sangre a las arterias periféricas. Entonces, ¿cómo va a ser el pulso? Esto se llama pulsus parvus et tardus. O sea, el pulso va a estar débil y aparte retrasado. Ahora, ¿cuándo se va a escuchar el soplo cardíaco? Entonces, la sangre va a pasar del ventrículo izquierdo a la aorta, pues en la sístole. O sea, cuando viene la contracción del ventrículo, es cuando la sangre pasa del ventrículo izquierdo a la aorta. Y es ahí cuando se escucha el soplo. Entonces, ¿cuándo se escuchó? En la sístole. En la sístole ventricular. Ahora, el soplo va a tener irradiación. No nada más lo vamos a escuchar en el foco mitral, sino que los ruidos cardíacos se escuchan conforme a la dirección o conforme a la dirección del flujo que está generando el ruido. Aquí el ruido se está generando cuando la sangre pasa del ventrículo izquierdo a la aorta. Pero no es nada más de la aorta, sino aquí rama de la aorta es, por ejemplo, la carótida izquierda, la subclavia.
Entonces la sangre hace esto, así, y se va así. Entonces, hacia donde se escucha el soplo, se escucha en la trayectoria que tiene, o la trayectoria que sigue el flujo, cuando está pasando por el orificio estenosado. O sea, ¿hacia dónde está pasando? Hacia las carotías. Entonces ponemos el estetoscopio en las carotías y ahí vamos a escuchar la irradiación del soplo por la estenosis de la válvula aórtica. Entonces, irradiación hacia las carotías. Hacia las carotías. Etiología. Entonces, principalmente esto se va a dar por paciente mayor a 60 años, por desgaste de la válvula. Desgaste. Y en parte el desgaste de la válvula incluye calcificación de la válvula. Calcificación. Ahora hay pacientes menores a 60, 40 años que pueden tener estenosis de la válvula aórtica. Y esto puede ser o por calcificación prematura de la válvula, puede ser porque el paciente haya tenido fiebre reumática o porque el paciente tenga válvula aórtica bicúspide. Si el paciente tiene fiebre reumática, muy probablemente, aparte de tener la estenosis de la válvula aórtica, va a venir con lesión de la válvula más comúnmente involucrada en la fiebre reumática, que es la válvula mitral. Entonces, si en fiebre reumática tenemos estenosis de la válvula aórtica, es porque ya tenemos también lesión a la válvula mitral. Entonces, paciente con estenosis de la válvula aórtica por fiebre reumática, muy probablemente también tiene daño a la válvula mitral. Ahora, ¿cuáles son complicaciones? Los glóbulos rojos, cuando están pasando por este orificio que está estenosado, se van a lesionar. Entonces vamos a tener lisis de los glóbulos rojos. Y esto va a terminar con disminución de glóbulos rojos. Esto va a ser, pues, anemia. Y si tenemos que el glóbulo rojo está pasando por aquí y se está lesionando, eso se llama anemia microangiopática hemolítica. Anemia microangiopática hemolítica. Y no solo eso, si se está destruyendo el glóbulo rojo, en el glóbulo rojo tenemos hemoglobina y por eso vamos a tener la anemia, porque vamos a tener menos hemoglobina, porque la hemoglobina pues la vamos a estar tirando. Pero en la hemoglobina contenemos hierro. Y el hierro lo necesitamos pues para la maduración y crecimiento de los glóbulos rojos. Si estamos perdiendo el grupo Heme, estamos perdiendo la hemoglobina, al hacer lisis de los glóbulos rojos, también estamos perdiendo hierro. Entonces el paciente va a venir con deficiencia de hierro. Esto se llama anemia ferropénica. Entonces, dos tipos de anemia en el paciente con estenosis de la válvula aórtica. Una va a ser anemia microangiopática hemolítica, porque el glóbulo rojo se está lesionando cuando pasa, y si se lesiona se va a destruir. Ahora, una destrucción crónica de glóbulos rojos, o sea, pérdida continua de hemoglobina, va a ser una disminución del hierro, o sea, anemia ferropénica. Entonces, la estenosis de la válvula aórtica se va a presentar con aumento de la presión en el ventrículo izquierdo, disminución de la presión en la aorta, el pulso del paciente va a estar retrasado y va a estar más débil, pulsos parvos o tardos, el soplo va a ser decreciendo, aumenta de intensidad, disminuye de intensidad, y se va a escuchar nada más en la sístole, con irradiación a las carotías. Etiología principalmente es que el paciente tenga más de 60 años y tenemos calcificación de la válvula aórtica, o paciente menor a 60 años con calcificación prematura o válvula aórtica bicúspide, o que el paciente tenga fiebre reumática. Si es el caso de fiebre reumática, probablemente viene con daño también a la válvula mitral. Complicaciones: anemia microangiopática hemolítica y anemia ferropénica. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.